Aeromundo. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Santo Domingo, rector de la Universidad Católica Santo Domingo y un pastor de la iglesia comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno que los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos nos demos cuenta que al PLDismo gobernante de hoy, de ayer y de hoy, no le importa que le digan corruptos, no le importa que sus líderes principales estén marcados por la corrupción que lo persigue para sancionarlo. ¿A qué nos referimos? El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente de ese partido, no quiere que se sancione, que se suspenda al secretario de organización del PLD, Félix Bautista. Tampoco quiere que se sancione al secretario de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, acusado también por corrupción y por lavado. Dice de Félix Bautista, ese es mi hijo, lo tengo como mi hijo en mi corazón. Y dice de Víctor Díaz Rúa, un hermano que llevo también en el corazón. Pues la familia dominicana tiene que darse cuenta. ¿Cuántas veces tenemos que saber, todos los dominicanos de todos los colores, que en el PLD no se sanciona a los que se les señalan como corruptos? ¿Cuántas veces más tenemos que saber los dominicanos que porque no hay contrapeso, porque controlan el Poder Judicial, no se sanciona la corrupción pública y privada en la República Dominicana? ¿Hasta cuándo? Decimos nosotros. Y la respuesta es, pueblo dominicano, tú te das cuenta que el continuismo nos daña, nos roba el dinero de nuestros impuestos y que es mejor un presidente diferente cada 4 años, sino un partido diferente, que apoye el cambio político para pedirle cuenta, para quitarle el dinero robado a tanta gente que exhibe billones cuando llegaron pobres en el 96 y no pagaban impuestos. No pagaban millones porque no lo tenían. Y lo único que han tenido es función pública, como dice el pueblo, muchos para robar y son insaciables. Familia dominicana, nuestro compromiso debe ser la voz para exigirle al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez que hay que sancionar, como dice Felucho, los ladronazos del PLD. El pueblo está indignado. 122.000 millones, 2 personas. Félix Bautista, ahora sabemos, 87.562 millones. Le atribuye el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y ahora sabemos que Víctor Díaz Rúa, 37.642 millones de patrimonio. Más de 122.000 millones. Cuando llegaron el 16 de agosto del 96
eran pobres y se puede permitir eso. Y no se va a sancionar eso. Reflexiona, familia dominicana. Reflexiona apoyando, Marcha Verde, apoyando a dominicanas y dominicanos cuando protestamos contra esa corrupción pública y privada, porque esconden la privada, porque también salen ellos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el empresario Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, pero ante todo, un líder empresarial que respeta a la familia dominicana y que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Don Antonio Tavera Guzmán, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. A nosotros nos gustaría conocer lo que tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos quisieran saber su opinión. Hoy, corrupción pública y privada como nunca antes. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, muchas gracias por la invitación, don Guillermo Gómez. Este es un programa que es tradicional en la República Dominicana. Es ya toda una cultura, es parte de la cultura dominicana. Entonces, gracias por la invitación. Mire, con respecto a la corrupción, el problema de la corrupción en República Dominicana es sistémico y es histórico. Es histórico porque desde la dictadura viene dándose todo este fenómeno de corrupción. En la dictadura era muy personalizado con el dictador. Luego los gobiernos que le siguieron, a excepción de Bosch, que no hay un solo recuento de algún tipo de corrupción en el gobierno de Bosch, y creo que lo hubo y lo canceló. Luego en los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos de Guzmán, José Blanco, y la hipercorrupción en los gobiernos del PLD. Mire, eso se debe a que nosotros no hemos construido instituciones. O sea, donde hay instituciones sólidas, donde las leyes se aplican, donde hay niveles de consecuencia, pues cuando hay corrupción se sanciona. Yo pienso que en una sociedad, cuando se establecen las reglas de convivencia, la gente va a tender individualmente a romper las reglas. Pero si hay sistemas de consecuencias que se le aplican, pues la gente no comete estos errores. Entonces, lo que ha pasado en este país es que no ha habido sistemas de consecuencias, sobre todo para los que van a los cargos públicos y se roban el dinero que le pone el pueblo en sus manos para administrarlo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es acá construir institucionalidad y que las leyes sean aplicadas como debe ser, por igual para todos y para todo aquel que cometa robo desde el Estado y para aquel empresario también que se confabule con el político para cometer hechos delictivos de esta forma. Don Antonio Tavera Guzmán, empresarios. Así es. Usted ha mencionado esa palabra en momento en que en la República Dominicana nos encontramos con empresarios que denuncian a empresarios porque hay mafia de combustible, hay mafia de importaciones, hay mafia de sobrevaluaciones de obra, hay mafias en las compras del Estado, hay mafia en el turismo, hay mafia de todo, y un sector empresarial denunciándose unos contra otros. Pero además nos vemos en que la corrupción pública y privada de 18 años dentro del periodismo gobernante. ¿Usted cómo lo visualiza eso? Mire, lo primero es que en el sector empresarial hay empresarios e empresarios.
El sector empresarial, el tejido empresarial dominicano está compuesto por un 98% de pequeños y medianos microempresarios. Esos micros y pequeños empresarios no tienen ninguna facilidad ni pueden llegar hasta la puerta de los gobiernos a la sombra de la noche a tocar puertas, ni a las puertas de los políticos a tocar puertas. No tienen entrada ahí. Por lo tanto, es difícil que usted vea a uno de estos pequeños microempresarios metidos en actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Hay una minoría de empresarios que se ha confabulado con algunos inescrupulosos políticos que utilizan mal la política para depredar el Estado dominicano. Entonces, yo pienso que la corrupción es un crimen social y debería aplicársele la pena máxima a aquellos funcionarios que abusan de 10 millones de habitantes, porque 10 millones de habitantes pagan sus impuestos de una forma u otra, y entonces cuando un funcionario roba los dineros al Estado, le está robando a 10 millones de habitantes, está tomando de tonto a 10 millones de habitantes. Entonces los países no avanzan así. Los países tienen que tener su sistema de consecuencias y los países tienen que aplicar la justicia para poder avanzar. ¿Cómo cree usted que puede haber un sistema de consecuencia si no hay precisamente un control, una diversidad? Es decir, que el poder ejecutivo no controla el poder legislativo, el poder judicial, es decir, todos los poderes del Estado. No hay contrapeso. ¿Usted qué diría? Bueno, eso es lo que te dice que la democracia anda mal. La poca democracia que hemos construido anda mal. Entonces, en un sistema democrático tiene que haber freno y contrapeso, y el Congreso debería hacer ese papel y no lo está haciendo. Por ejemplo, es difícil que donde hay un ministerio público nombrado por el Poder Ejecutivo, que ese ministerio público pueda perseguir su misma gente del mismo partido. Eso es imposible. Mire, con el caso de Odebrecht, nosotros tenemos, Antonio Tavera tiene poca esperanza de que ese caso, los que han cometido los de Farco, las sobrevaluaciones, vayan a pagar lo que tienen que pagar en términos de cárcel, vayan a aplicársele el peso de la ley como se merecen a todo aquel que se le encuentre culpable después de un juicio oral público y contradictorio. No tengo mucha esperanza de que eso pase porque históricamente no ha pasado. Odebrecht es quizá la punta del iceberg. Ha habido muchos casos de corrupción tan grandes como Odebrecht y nada ha pasado, no hay nadie preso. Bueno, ¿cuáles son estos ejemplos para usted? ¿Qué significado tiene? Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana. Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas. Ahora vemos una decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que afecta a Félix Bautista. Pero también vemos a un Víctor Díaz Rúa también comprometido con la corrupción, con lavado, como Félix Bautista. Y en el PLDismo gobernante no le importa. Pero bueno, también nos encontramos con el presidente del PLD, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que no rinde cuenta ni siquiera de su fundación multimillonaria hecha desde el poder. ¿Usted qué piensa? Mire, el problema acá es que el sistema de partido está erosionado por la corrupción. Parece ser, y el caso de Brecht lo está demostrando así, que gran parte del liderazgo de todos los partidos han estado implicados en este caso y en otros casos de corrupción. O sea, no es el PLD, es el PRD, el Partido Reformista, el PRM, todo. Entonces, eso que te está diciendo a ti, que hay un problema grave en el sistema de partido. Y esa gravedad y esa erosión del sistema de partidos políticos va a traer una crisis de carácter institucional. Y esa crisis de carácter institucional podría estar creando una crisis política, luego una crisis económica, y entonces un ambiente económico como el que estamos, con tanta debilidad en nuestra economía, con tantos retos, eso podría significar un caos social. Don Antonio Tavera Guzmán, pero usted hace un momentico nos hablaba de que no esperaba nada
de Odebrecht, de las sobrevaluaciones, pero ahí están los empresarios, ahí están los ingenieros, ahí están los contratistas de Odebrecht, ahí están, todo el mundo lo conoce, empresarios como Manuel Estrella, mencionado como el principal contratista de Odebrecht, la Odebrecht que se declaró delincuente y dice que sobornó por 92 millones de dólares. ¿Usted qué dice? Miren, el caso del soborno, para empezar por ahí, que son 4.700 millones de pesos, quizá es lo menos, lo que habría que evaluar cuántos son las sobrevaluaciones, porque para haber dado 92 millones, 4.700 millones de pesos, entonces hubo que haber sobrevaluado por millones y millones las obras. Mire, yo pienso que los que están sometidos no son todos los que están. Entonces, por eso nuestra sociedad ha estado demandando que haya una investigación a mayor profundidad, que hayan auditorías sobre las obras para determinar el monto de las sobrevaluaciones. Con el caso de la empresa privada que le servía de contraparte a Odebrecht, cuando se hizo el acuerdo de delación premiada, ahí se introdujo algunas cláusulas que ninguno de los asociados con Odebrecht o los funcionarios de Odebrecht se le podía someter. Creo que fue un grave error que el país cometió. Eso no es encubrimiento. Bueno, se podría ver como encubrimiento, pero fue un grave error en la negociación. Un grave error en la negociación. Pero un ministerio público que debe defender a la sociedad dominicana. Ese es el ministerio público que puede tolerar y permitir encubrimiento. ¿Qué dice usted? No, no debería. No debería. El Ministerio Público representa al pueblo, a la población, a los públicos. Entonces no debería. Yo pienso que el caso de Odebrecht fue muy mal manejado. Claro, yo entiendo que también fue mal manejado a propósito, adrede, ¿entiende? Aquí hubo investigación, ese mismo caso, de hacer las auditorías a las obras para ver las sobrevaluaciones, debió de haberse hecho en todo este proceso de investigación y no se ha hecho ni se hizo. Ni siquiera la Cámara de Cuentas ha podido determinar, hacer algún tipo de auditoría, algunos procesos de licitación, ni siquiera eso. Don Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, una institución de más de 3 décadas sirviéndole a la sociedad dominicana. 47 años cumplimos ahora. Casi 5 décadas. Así es. Mire una cosa, ¿qué puede usted pensar de este pueblo dominicano que quiere precisamente sanción contra la corrupción? Que quiere que le devuelvan su seguridad ciudadana, que quiere que se le resuelva el problema de los feminicidios, es decir, con políticas públicas que ayuden y contribuyen a la orientación responsable para reducir ese problema, que quieren la tranquilidad económica dentro de un banco central diciendo que hay crecimiento económico y no se reflejan esas cifras, esas estadísticas, esos números en calidad de vida para el pueblo dominicano. ¿Usted cuál es la visión que tiene? Mire, lo que pasa es que nosotros hemos llegado como sociedad y como país a una situación donde tenemos a un Estado prácticamente cuasi fallido. Cuasi fallido porque una de las funciones principales de un Estado es proveer bienes públicos. Y estos bienes públicos son seguridad ciudadana, buen transporte, buena electricidad, buen sistema de salud. Entonces el Estado ha perdido la capacidad de intervención en todos estos asuntos. Mire, el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas, son finalmente los depositarios del poder. Son los que les transfieren el poder a los que van a dirigir. Y se supone que le transfieren un poder para que lo dirija conforme a los intereses del pueblo. Cuando un gobierno no dirige conforme a los intereses del pueblo, entonces ahí vienen niveles de ilegitimidad, que el pueblo se lo cobra cuando hay elecciones. ¿Usted es partidario de un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente para fortalecer la democracia dominicana? ¿Qué diría usted? Mire, yo soy partidario de la renovación permanente del liderazgo y soy partidario
de que la visión del poder que se ha tenido, quizá heredada de la dictadura, que es muy autoritaria, donde el presidente es el dios sol, yo pienso que eso hay que dejarlo atrás. Yo pienso que aquí hay mucha gente con capacidades, mucha gente honesta, y sobre todo yo pienso que aquí el poder hay que territorializarlo, o sea, hay que tener un poder descentralizado. Yo pienso que aquí hay que darle poder a los territorios, a las provincias, y descentralizar, repito, el poder que tiene el presidente. ¿Y qué significado tiene para usted el continuismo? El continuismo del PLDismo gobernante, el de ayer y el de hoy. Bueno, mire, yo pienso que modificar una constitución permanentemente para reelegirse, eso no le trae nada bueno a la democracia, nada bueno. Pienso que es funesto, da un mal ejemplo, entonces no crea fortaleza institucional. Don Antonio Tavera Guzmán, el liderazgo empresarial está haciendo su trabajo para aportar mejoramiento en la calidad de vida al pueblo dominicano. Hoy, cuando nos encontramos que el primer empleo del joven no lo encuentra, o cuando el que gana un sueldo, el dinero no le da para enfrentar la carestía de alimentos, de medicina, de servicios. ¿Qué dice usted? Mire, le dije que el 98% del tejido empresarial son pequeños y medianos empresarios, microempresarios. Este sector empresarial, este 97%, está sufriendo prácticamente la misma situación que sufre cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque el ambiente que el Estado tiene que poner para poder producir no lo está poniendo. Mire, aquí hay un problema de barrera con el problema eléctrico que te crea muchos problemas de competitividad y te quiebra negocios todos los días. Aquí hay barrera con el problema de los impuestos. Aquí hay barrera con la misma corrupción. Aquí hay barrera con la tramitología. Usted habla de más de 25.000 millones. No, nosotros hablamos de que un cálculo que nosotros hicimos, sin contar el gasto de capital, nos daba a nosotros 26.000 millones que se iban en corrupción todos los años, unos 450.000 millones en la década, pero eso tampoco estamos contando la posible botella, la gente que están nombradas en el gobierno y no trabajan, que eso también parte de la corrupción. No estamos contabilizando ahí la sobrevaluación de obra tampoco. Bueno, ¿cómo podemos ayudar y contribuir ustedes, los empresarios, al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano que sufre hoy estas penurias y estas grandes insatisfacciones económicas y sociales? ¿Qué podría usted decirnos? Mire, el empresario dominicano, ese 97, 98, al que siempre me refiero, por el que es el que se levanta a las 6 de la mañana y llega a las 7 de la noche a su casa trabajando honestamente de sol a sol, tiene que convertirse en un ente de presión. Un ente de presión exigiendo derechos. Si a nosotros, si el Estado no es capaz de tener un sistema eléctrico confiable donde nosotros podamos producir, los empresarios tenemos que exigir eso, porque eso es un derecho. Si nuestros empleados no se le atiende bien porque la seguridad social no sirve, tenemos que exigirlos como derecho. El problema de este país es que la sociedad se ha acostumbrado a mendigar cosas. Y esas cosas generalmente son derechos que tiene la gente y muchos de esos derechos están consagrados en la Constitución. Entonces yo pienso que la sociedad tiene que ser un gran contrapeso, porque finalmente, repito, la sociedad es quien delega los poderes a los que van a dirigir. Don Antonio Tavera Guzmán, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Muy pronto lo vamos a traer por más tiempo, no lo tenemos hoy. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, nosotros exhortamos a este pueblo dominicano a que siga siendo un pueblo trabajador, porque es un pueblo trabajador, a que siga practicando la honestidad, porque es un pueblo honesto,
y a que siga exigiendo derechos y siendo contrapeso de lo mal hecho. Yo pienso que esta sociedad tiene que dar un cambio profundo. Nosotros no podemos seguir como estamos, porque esta es una sociedad que se sigue como va a ser una sociedad que va a estar prácticamente en extinción si no corregimos estos males. Don Antonio Tavera Guzmán, un líder empresarial que nos da mucho placer tenerlo aquí por su autenticidad en la expresión política, en la expresión empresarial y en la defensa del pueblo. Creemos que usted hace una diferencia y que es importante que sea así. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el señor presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera Guzmán. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, rector de la Universidad Católica Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro Marte, quien será nuestro segundo personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, rector de la Universidad Católica Santo Domingo, pero ante todo un obispo, un pastor de nuestra Iglesia Católica muy querido por tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores. Monseñor Jesús Castro Marte, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano con una pregunta obligada, con una pregunta de todos. ¿Cómo le preocupa esta corrupción pública y privada de 18 años? Y ahora el escándalo de Brecht, revelaciones increíbles, secretario de organización del PLD, Félix Bautista, comprometido, señalado como corrupto, Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, también comprometido con corrupción y con lavado, hombres que debieron haber imitado a quien le enseñó ética, moral, principios y valores, al patriota Juan Bosch. Hoy no vemos nada de eso. ¿Cuál es la visión que tiene Monseñor Jesús Castro Marte de lo que el pueblo dominicano está observando? En primer lugar, te quiero saludar con cariño, con amor, porque este programa para mí es un recuerdo permanente. Yo recuerdo desde mi niñez, mi papá me sentaba a escucharte. Por eso en mí se ha creado lo que llama una historia de mentalidad. Un recuerdo especial le tengo, don Guillermo. Muchas gracias. Por eso para mí es un orgullo estar en este espacio y me siento como un pez en su agua. Yo orgulloso de que usted esté con nosotros. Gracias, gracias. Fíjense bien sobre la pregunta, yo pienso que la República Dominicana, este espacio, esta isla dividida por dos países, hay que crear lo que se llama la conciencia moral en el espacio ético, en vivir de acuerdo a una moral seria, porque los hombres y las mujeres se van creando con responsabilidad ética. No vale ser profesional, tener una carrera universitaria, sino se va creando un concepto moral en el espacio de la plena conciencia, vamos a tener siempre una corrupción. Y es muy lamentable lo que está viviendo la República Dominicana en esta época. Hombres, mujeres
que tienen un sentido de ser profesional y con calidad, pero su espacio de fragilidad frente a los bienes públicos y privados, eso es vergonzoso, triste, que no cabe en ningún tipo de mentalidad. Si nosotros queremos un país mejor, como soñó Duarte, el humanismo y la seriedad del profesor Juan Bosch, eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque hay que aspirar a un país diferente. No podemos seguir con este modelo de corrupción y que la justicia no vaya actuando. Es decir, se ve claro un ser humano desde joven, pobre, llega a ser adulto ya, y de un momento a otro, sorprendente, la riqueza, eso, delante de la sociedad dominicana, delante de la juventud, es un signo negativo. Por eso hay que crear responsabilidad, hay que crear conciencia ética, principalmente a esos jóvenes, que hay que mandarle un mensaje, que en este país hay gente responsable. Monseñor Jesús Castro Marte, estamos hablando de ética, de moral, de principios y de valores. En medio de una crisis de valores, en medio de crisis económica en el pueblo dominicano, en medio de insatisfacciones por una corrupción que exhiben multimillonarios sin explicación desde el poder político por 18 años. Si estamos necesitando principios y valores, ¿cómo entiende usted que le hace daño la corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad? Fíjese bien, para enfrentar una corrupción que se ha hecho un estilo de vida, que eso es lo preocupante, que la corrupción se ha hecho un estilo de vida, la justicia tiene que ejecutar. Cuando personas que se descubren que tienen riqueza, que no se puede presentar de a dónde sacaron tanto dinero, y la justicia a veces se pone ciega, hay que ejecutar. Es decir, hay que investigar a fondo toda la riqueza. ¿Por qué? Porque un país se va destruyendo. Este país es noble, de gente buena, de gente sencilla. Tú vas por los barrios sencillos, la gente, cómo manifiestan, que están inconformes. Así que te tienen que darse cuenta que el pueblo dominicano en medio de esta realidad de corrupción está inconforme. Ojalá que reflexionen, que piensen en aquellos hombres, por ejemplo, un Peña Gómez, un Juan Bosch, que fueron gente con cierto sentido de seriedad. Un Joaquín Balaguer que decía, en mi despacho se para la corrupción. Así que hay que tener cierta sensibilidad y respetar históricamente a esos hombres que dieron un pedazo de su cronología por el pueblo dominicano. Es decir, que yo pienso que miren a esos seres humanos que formaron un proceso político en este país, se entregaron, y den su mirada también a ese profesor Juan Bosch, que fue un hombre digno, serio y ético, que tuvo contradicciones. ¿Por qué tuvo contradicciones? Porque su vida la marcó con la moralidad. Monseñor Jesús Castro Marte, escuchar a un pastor de la iglesia en sintonía con la mayoría del pueblo dominicano es grandioso. Pero a nosotros nos gustaría conocer su opinión o la visión que tiene el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo de lo que hay una necesidad en el país. Controlo todos los poderes, controlo el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los controles que deben ser como Cámara de Cuentas, Tesorería Nacional, Contraloría General de la República, en sentido general, todos los controles, y no hay control, y no hay un comportamiento ético. ¿No cree usted el daño que le hace que no exista contrapeso hoy en la República Dominicana frente a la necesidad del pueblo que quiere sanción a los que roban y saquean el patrimonio de la nación con los impuestos de todos? En primer lugar, hay que irse al concepto de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo,
que es un concepto clásico desde Platón. Y cuando hay centralidad de poder, no es bueno para un país. Yo pienso que tanto la estructura jurídica, la estructura del Congreso, inclusive hasta los medios de comunicación sociales, tienen que haber juicio serio y equilibrio de poder, porque cuando todo está centralizado en un solo poder, ahí nace la corrupción, tapar realidades oscuras, inclusive hasta históricas. Pienso que ahí que en nuestro país, dentro del marco democrático, que exista cierto equilibrio, nunca la centralidad y el control total ayuda a un país para echar hacia adelante. ¿Y qué significado tiene para usted continuismo? ¿Qué diría usted? Yo pienso que siempre le cae bien a nuestro país un rostro diferente. Después de tanto tiempo gobernando un país, aunque sea del mismo partido o otra realidad que pueda surgir, los cambios son necesarios, porque hay nueva realidad, nueva propuesta política, nueva situación que se pueden ir mejorando poco a poco. Yo te estoy hablando no en contra de un partido, sino que hay que dar oportunidad principalmente a los jóvenes que tienen inquietudes sociales, aquellos que van a los medios, aquellos que se manifiestan, aunque sea del mismo partido que está en el poder, pero hay que manifestar un rostro diferente. La gente espera un rostro diferente. Y el partido que no sanciona a los que roban. Mira, y el partido que acepta por años que le digan entre ellos mismos ladronazos del patrimonio público y no sanciona a sus dirigentes. ¿Qué diría usted? Es un mal histórico, en primer lugar. Y yo pienso que ese mal histórico no puede continuar. Hay que sancionar. Cuando una persona se roba el patrimonio público, que son los impuestos generalmente que tú pagas, que yo pago y que paga un pueblo sencillo y humilde, hay que respetarlo. Y en la medida que no se respete eso, el pueblo debe hablar y manifestarse a la manera que sea. Decir, basta, basta con la corrupción. Es que no puede reinar en un país digno, en un país inclusive hasta pobre, robando quizá el dinero de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana, porque nuestro pueblo necesita, por ejemplo, violación. En este mes se ha producido muerte de mujeres, increíble, atraco. ¿Dónde está la inversión en la seguridad del ciudadano? ¿Dónde están, por ejemplo, muchos hospitales? Se están cayendo a pedazos. Y cuando uno descubre que hay personas que, comprobado, que han robado, que sean capaces de devolver todo ese dinero, y si se demuestra jurídicamente y legalmente, devolvérselo otra vez al pueblo dominicano, yo creo que con eso estamos siendo patria. Monseñor Jesús Castro Marte, ¿por qué usted afirma que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el presidente de todos, el de todos los colores, debe escuchar la voz del pueblo? Mira, generalmente, esto es un criterio muy personal, yo pienso que en su trayectoria y en su visita que ha hecho, él ha escuchado al pueblo. Pienso que él ha sido un poquito equilibrado en ese sentido. Pero hay que colocar el oído en la realidad, en aquellas personas que cuestionan al pueblo, y hay cuestionamientos serios. Yo no puedo hacer juicio de valor que él no ha escuchado. Él lo ha hecho a su estilo y a su manera, pero hay cosas que se ven demasiado transparentes, que el pueblo está gritando, la sociedad civil está gritando. Si hay que cambiar estructura, funcionario, que lo haga rápidamente antes que las cosas se le vayan de las manos. Monseñor Jesús Castro Marte, la contribución de una iglesia al lado de su pueblo, la contribución que hace hoy ustedes, nuestros obispos, nuestros pastores, al lado del pueblo con el sufrimiento en calidad de vida, en situación económica, que el que gana un sueldo al dinero no le da,
que la madre dominicana, la madre soltera, el jefe de familia, los obreros, los profesionales, dominicanas y dominicanos de todos los colores, diciendo que están reduciéndose su calidad de vida y empobreciéndose. ¿Cómo visualiza usted esa situación? Mira, si uno analiza toda la realidad de América Latina, muchos países que están viviendo limitación y pobreza, es como un mal común que hay, de pobreza, de limitaciones, de cierta seguridad. Así que el ser humano a veces estudia, se hace profesionales y no encuentra oportunidad. Eso es lo primero que cualquier modelo de gobierno tiene que analizar. ¿Dónde están las oportunidades para esos jóvenes que necesitan trabajar, que necesitan progresar? No sencillamente ver la realidad de número, que estamos creciendo en economía, que estamos creciendo en detalle, que a veces se tiene que reflejar en la realidad de nuestro pueblo. A veces los números y los cálculos que nos presentan que estamos en crecimiento no se nota en la realidad de un barrio, de gente sencilla y pobre. Yo comprendo que en este país, en la última etapa, ha progresado en comunicación, ha progresado en relación con el metro, eso yo lo entiendo, ha progresado inclusive en cierta medida en los campos, pero se necesita más, que los jóvenes tengan oportunidad de desarrollarse su mundo intelectual. A veces están en nuestras universidades bien preparados, con maestría, y andan conchando, andan buscándosela por ahí, haciendo chiripa, como decimos los dominicanos. Pero usted, que es un rector de una universidad importante y grande, nuestra Universidad Católica Santo Domingo, usted que contribuye, como lo reconoce en la educación, lo reconocen en la educación superior, usted contribuye con el fortalecimiento de la formación de los que van a ser los profesionales de hoy y de mañana. ¿Cómo le preocupa a usted lo que sucede hoy en el desarrollo de la educación superior en la República Dominicana? ¿Qué diría usted? Mira, la educación dominicana, a nivel de la calidad de los estudiantes, con las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación Superior frente a la evaluación de las universidades, ha sido muy positiva, porque hay que reconocer. Pero el espacio universitario ha crecido mucho a nivel de la formación intelectual, con ciertas debilidades. Pero el gran problema es el modelo de profesionales que están exigiendo los empresarios dominicanos. Ellos dicen en cierta ocasión que no salen bien preparados, que no se adaptan al ritmo de las empresas, pero lo mandan a estudiar fuera y no se adaptan. Entonces, entre los empresarios, entre los académicos, tiene que haber un lenguaje sincero para ver qué modelo de profesionales ellos piden a la sociedad, porque muchos jóvenes salen en el espacio universitario preparados con cierto nivel, pero cuando van a la empresa hablan otro lenguaje, es decir, que la universidad o las universidades están hablando un lenguaje, los empresarios están hablando otro, inclusive el sector público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de colocar un enlace entre la exigencia de las universidades, la exigencia del sector privado y el sector público para ver qué modelo de profesional, porque constantemente tenemos críticas. Por ejemplo, en el campo de la educación, gracias a Dios que se están haciendo una estructura curricular que están correspondiendo con la realidad de hoy, pero tantos profesores y críticas que salen mal formados, que las evaluaciones salen mal, eso no cuestionan, porque son los que están formando a los ciudadanos, a los niños y niñas y jovencitos para enfrentar el mundo contemporáneo. Es decir, que la educación dominicana, aunque ha mejorado, pero tiene que adaptarse a la realidad del mundo contemporáneo. ¿Cuál es la contribución que está haciendo nuestra Iglesia Católica, ustedes, nuestros pastores, a nuestros laicos, a nosotros, los religiosos, en crecimiento? ¿Qué diría usted? Mira, a nivel de crecimiento, vamos a hablar a nivel demográfico, a nivel de población y la aceptación de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica en este momento, por todos los problemas que han surgido, inclusive hasta ética, moral, han surgido muchas crisis y muchas críticas dentro de la Iglesia. Pero la estadística dice lo contrario. Hay un gran crecimiento en la aceptación del Evangelio, en la aceptación inclusive de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque generalmente los pastores, los sacerdotes, están metidos en el corazón de los barrios, escuchando las inquietudes, los problemas de la gente. Así que el modelo que plantea el Papa Francisco es una iglesia encarnada con el pueblo, y por eso él dice que los obispos, los sacerdotes, tienen que tener olor oveja, olor a pueblo, porque si no colocan el oído en el pueblo, el corazón en la gente, mirando tanta realidad de injusticias sociales, tanta pobreza, pero no quedarse callado frente a la realidad y a la explotación de un pueblo, sino decirlo claramente, es decir, no estamos caminando bien. Monseñor Jesús Castro Marte, hemos visto su trabajo también dentro de las vocaciones sacerdotales. Estamos viendo cómo usted está agrupando a jóvenes que quieren venir a nuestra Iglesia Católica a servirle, preparándose para sacerdotes. ¿Cómo ve usted esa vocación sacerdotal en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos con crisis de valores, con crisis de ética y de moral en el gobierno y también con un sector privado que ejerce la corrupción sin sanción? ¿Qué dice usted? Mira, hay una única manera que los jóvenes pongan atención tanto a la vida sacerdotal o a la vida profesional en otro espacio, es el testimonio de vida. Cuando hay testimonio transparente, cuando hay personas que cuestionan una sociedad de explotación, ver tanta corrupción y dicen, esto no puede seguir así. Cuando tú ves un sacerdote entregado en el barrio, entregado en su sector, mezclado con la gente, abrazando a la gente, teniendo contacto con el pueblo, diciéndole a ese muchacho, vale la pena ser sacerdote en este mundo que a veces no creen en la sociedad y en las estructuras sociales, sino ven corrupción, ven realidad de mal, ven comportamiento extraño, tanto en nosotros como en lo político. Es decir, lo que nos exige en este tiempo moderno es testimoniar a Jesucristo en el mundo. ¿Y dónde está el fundamento de ese testimonio? En el amor. Pero ese amor debe ser concreto. El amor a la juventud, el amor al anciano, el amor a la gente. Que uno sea capaz de mirar a los ojos y decirle a ese ser humano, Dios te ama. Dios quiere algo diferente para ti. Abrazar a la doña, abrazar al inválido, brindarle una bendición, levantarlo y darle ánimo en la primera hora de la mañana. Pero cuando un sacerdote se va aislando de esa realidad y su vida no choca con la realidad de este mundo, no van a surgir vocaciones. Eso mismo hizo Jesucristo, que caminó con los discípulos y los llamó y lo siguieron. Pero no lo siguieron porque lo humillaba, porque lo maltrataba, porque tenía un látigo para hablarle mal, sino porque le brindó cariño y amor. Tenía una voz de pastor. Pero ahora usted tiene 10 nuevos sacerdotes. Sí, sí. ¿Cómo lo explica? El testimonio de muchos sacerdotes en esos sectores. Fíjense, en Santo Domingo Norte, donde yo soy vicario Picopar, toda la zona de Santo Domingo, Villamella y Monteplata, de ese grupo, casi el 70% es de esa zona. Eso indica... O sea, 10 nuevos sacerdotes, ¿cuándo van a ser? El 30 de junio a las 9 de la mañana en la catedral. Se van a ordenar para distribuirlo en toda la arquidiócesis de Santo Domingo. Es un signo bonito que esos muchachos de 29, 32 años, medio de una sociedad descompuesta, digan sí al Señor. En medio de todas las críticas que a veces se van construyendo contra la iglesia, digan sí al Señor. Pero usted también tiene una responsabilidad grande. Usted ha sido escogido como presidente de una comisión para investigar cualquier caso de delito sexual, es decir, de violaciones como pecadores también, pastores de la iglesia. Sí, sí. Fíjate bien,
Es un dato muy importante lo que te ha dicho, partiendo de un concepto bíblico. Dice el mismo Jesucristo, dejar que los niños y niñas vengan a mí, porque como ellos es el reino de Dios. Si estamos frente a una realidad que no solamente la iglesia, el abuso de menor de edad. La iglesia ha tenido la valentía de organizar y de hacerle frente a una situación que entran aquí los médicos, los pedagogos, los políticos, los congresistas, sin muchos espacios profesionales que no le han hecho frente a esa realidad de abuso de menores de edad. Y la iglesia lo que dice, cero tolerancia frente al abuso de menor de edad. Un niño inocente, un niño de 8 años, ¿cómo uno va a permitir que cualquier persona profesional, que sea sacerdote, religiosa, abusar de ese niño? La iglesia nunca va a permitir, porque son crímenes contra la humanidad y contra una sociedad cristiana. Por eso, la iglesia, ¿qué ha hecho? El Papa Francisco, vamos a enfrentar esa situación. Eso no puede seguir así. Caiga quien caiga, porque la iglesia debe tener una moral seria frente a la realidad de la corrupción. Lo primero que tenemos que dar ejemplo frente a ese mal es la iglesia. Yo le hago un llamado que las otras sociedades, los otros profesionales, ojalá que hagan comisiones para enfrentar el abuso de los menores, porque es un mal que está cubriendo todo el mundo, que no se han dado cuenta, pero no solamente lo mínimo es la iglesia, pero si revisamos los profesionales, los políticos y tantas personas que han abusado de menor, mira, este país tiembla. Monseñor Jesús Castro Marte, usted sabe que la democracia dominicana necesita de pastores de la iglesia como usted. Necesita de nuestra iglesia católica, por su liderazgo, por su credibilidad y porque llega al corazón de tantos dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos. Tenemos una cita de honor, el proceso electoral del 2020. Elecciones sin fraude, limpias, transparentes, organizadas por la Junta Central Electoral. ¿Qué espera usted? Yo te voy a ser sincero, y lo he manifestado en los medios de comunicación social, y lo manifiesto con una gran libertad interior. Este país, sin ley de partido político y reforma electoral, será un caos las elecciones. Y a mí me está extrañando mucho, me extraña demasiado, viendo juristas, líderes que tienen conocimiento jurídico de este país y han estructurado legalmente a nivel de distintos tribunales que una ley de partido político no se apruebe. Por capricho, por intereses personales, por intereses grupales, colocar una democracia y un país a una elección que sea un caos. Si yo creo hacer un llamado a la conciencia, principalmente a aquellos que están colocando los obstáculos para que esta ley de partido político no pase en el Congreso. Es decir, eso a uno le da vergüenza. Frente a un espacio a veces de cuestionamiento de corrupción, frente a un espacio que están cuestionando a tantas personas para que el espacio de la democracia crezca. Y un momento de crecer es aprobar la ley de partido y la reforma electoral. Es decir, que con eso no se negocia. Con la democracia de este país no se negocia. Es decir, decir a esos partidos que los partidos políticos no son una empresa, porque los partidos políticos se han convertido en una empresa con cierta rentabilidad e inversión, pero la ideología se ha perdido. Y cuando un partido pierde la ideología, pierde un proyecto de nación, eso es cuestionante. Y cuando no hay ley de partido político, que lo que ellos tienen que hacer, porque son gente sabia y saben lo que hay que hacer y no lo hacen, no dan aporte a la democracia en la República Dominicana. Monseñor Jesús Castro Marte, el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, envió una carta. ¿A quiénes se la envió? Al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, pidiéndole que se aboquen a conocer la ley de partidos
y del régimen electoral, con diálogo y con consenso. Cuando mandó la carta, se abrieron las puertas de las esperanzas. Luego ahora, danilistas y leonelistas impidiéndolo. ¿Qué dice usted? Mire, yo le hago un llamado, porque el PLD y otros partidos, el PRD y el Partido Reformista, han sido símbolos de la democracia dominicana. Le hago un llamado especial, tanto al presidente, que es un hombre noble, bueno, y a Leonel Fernández, que es un gran intelectual, un gran abogado, que sean capaces de reunirse y de dialogar este problema, que es un problema del país. Hubo la buena intención del señor presidente, y lo veo positivo, enviar una comunicación que se abrió muchas luces para resolver este problema de la ley de partidos políticos y reforma electoral. Y pienso que vuelvan de nuevo a reflexionar y que tomen conciencia que esto es un asunto de personalismo político o grupismo, sino que ellos tienen el país encima. Y son personas inteligentes, capaces, que no se envuelvan en intereses particulares, sino que vean la globalidad de este país, que es lo mejor. Monseñor Jesús Castro Marte, escuchar a un pastor de la iglesia hablando con el corazón de los problemas de todos nos da mucha esperanza. Pero no podemos terminar esta entrevista sin preguntarle a usted cómo le está preocupando el crecimiento de los feminicidios en la República Dominicana, de esa crisis de valores, de la droga, destruyendo tantos hogares en crecimiento, y de esa criminalidad con inseguridad, que nadie está seguro, la madre, los padres, todos, nadie está seguro si nuestros hijos van a llegar, nuestros nietos van a llegar cuando salen de la casa. ¿Qué dice usted? Mira, eso es totalmente preocupante. En esta semana, ustedes escucharon la noticia. Una jovencita laborando, entra un atracador, con mucha seguridad y cámara, matan a esa joven. Otro sector matan a otra muchacha. El esposo o el marido también, 3. Eso es una guerra casi civil. 9 muertos. 9 muertos en una semana. Entonces, yo le hago un llamado que las autoridades que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, que aprieten. ¿Por qué en otros países hay control de eso? Entonces, hay cosas que hay que preocuparse y ponerle más fortaleza. Así que en un país no se puede dar el lujo que en un mes existan 9 o 30 muertos. Y no te digo la realidad de los motoristas, que es una cosa cruel, que no usan el casco, que no usan cierta seguridad. Es decir, que hay que apretar. Si un país no aprieta, no hay democracia. Democracia es también apretar a los ciudadanos. Hay que enfrentar la delincuencia. Con valentía, enfrentarla y humanizar. Primeramente humanizar y educar, porque si no hay educación en los valores, si la familia está fallando, la sociedad se va a destruir. Si la familia no hay solidez, no hay fortaleza en la familia, pero también eso hay que motivarlo desde el Estado, desde la escuela, que haya una vinculación. ¿Por qué? Porque si la familia anda mal, la sociedad va a caminar mal. Es decir, ¿de a dónde se cultivan los delincuentes? ¿Dónde nacen? Nacen de la familia. Pero cuando esos delincuentes no tienen espacio para prepararse en cursos técnicos, en profesionales, si no se meten en el corazón de los barrios, instalan cursos técnicos para que esos jóvenes vayan despertando, vamos a tener juventud enferma. Monseñor Jesús Castro Marte, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. En primer lugar, te agradezco, don Guillermo, como te dije, en mí se ha creado una historia de la mentalidad con relación a ti. Desde la niñez te cogí mucho cariño y mucho amor. Tú eres parte de la trayectoria de mi vida porque desde pequeño te escuchaba. Pero le hago un llamado especial al pueblo dominicano, principalmente a las autoridades, que tomen conciencia de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Desde la corrupción,
que es algo que está destruyendo toda una estructura orgánica en la República Dominicana. Basta ya la corrupción. Desde la violencia a nivel de la familia, de la sociedad, un país no puede continuar así. Hay que buscar los mecanismos para enfrentar la corrupción, para enfrentar la violencia de género, la violencia en todos los sentidos, la seguridad del ciudadano, y el gran aporte lo puede ofrecer las autoridades. Por eso le hago un llamado, todavía la República Dominicana está a tiempo, antes que la cosa no se nos vaya de las manos. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, rector de nuestra Universidad Católica Santo Domingo, qué complacido nos sentimos de tener a un pastor auténtico de nuestra iglesia hablándole al pueblo dominicano aquí en Aeromundo con el corazón, es decir, con autenticidad. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Gracias, gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido a un obispo de la iglesia querido, muy querido, a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica Santo Domingo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, tenemos que hablar muy claro, presidente, porque así lo pide, lo exige la mayoría de un pueblo dominicano que no comprende, no entiende lo que está pasando en su comité político y en su comité central del PLD, brazo político de su gobierno, frente a los corruptos. Y nos explicamos. Señor presidente, tenemos que reconocer en primer lugar que su gobierno fue quien sometió por más de 25.000 millones por corrupción y lavado al senador Félix Bautista, al secretario de organización del PLD. Finalmente, ¿cómo terminó ese sometimiento? Que un juez de la Suprema Corte de Justicia, compañero de él, miembro del Comité Central, Fran Soto, lo juzgó. Pero ¿qué sucede? Que terminó, ¿cómo? Que no recurrió la sentencia el procurador general Francisco Domínguez Brito y ahí terminó. Es decir, por los 25.000 millones a Félix Bautista no se le pone la mano ni ha pasado nada. Pero ¿qué ocurrió también con Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, brazo político de su gobierno, que lo sometieron por más de 3.000 millones por corrupción y lavado? Y terminó que un compañero del juez, Alejandro Moscoso, archivó, decisión que tomó la Suprema Corte, archivando ese caso. Ahora nos encontramos, señor presidente, con los dos actores, los mismos dos actores, Félix Bautista. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo somete, ahora somete y anuncia que le congela y también lo sanciona, lo pone en una lista negra que habla muy mal de nosotros como República Dominicana, porque es el segundo dominicano que lo ponen en esa lista. Primero fue Ángel Rondón Rijo y ahora Félix Bautista. Pero también nos encontramos en que se anuncia que tiene más de 87.342 millones de pesos. Oye, qué cifra, presidente. Ya no 25.000 millones por lo que fue sometido en su gobierno y no pasó nada. 87.000. Y nos encontramos que ahora con los escándalos de Brecht, Víctor Díaz Rúa tiene un patrimonio de más de 37.000 millones. Es decir, dos personajes importantísimos de su partido
con más de 122.000 millones de pesos. Y el pueblo dice, ¿y cómo eso es posible? Si llegaron el 16 de agosto del 96 pobres, pagaban impuestos millonarios, eran millonarios, tenían esas riquezas. Estamos seguros que no, presidente. ¿Qué está pasando en la familia dominicana? Una indignación grande en crecimiento. Nosotros también, presidente. Porque si estos son el secretario de Organización y el secretario de Finanzas con estos miles de millones, ¿y entonces a dónde dejamos al presidente del PLD, al corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina? Ese que desde el poder político durante 12 años creó una fundación multimillonaria. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con donaciones, con empresarios y empresas extranjeras que hacían negocio con el gobierno. Mire usted, presidente, y tampoco pasa nada. Es posible que por 18 años el PLDismo gobernante no ha venido enrostrando a todos los dominicanos de todos los colores que la corrupción no le importa, que no importa las acusaciones. Mire, presidente, la gente está harta, presidente. Si nadie se lo dice, presidente, a todo lo largo y ancho de la República, esta corrupción del PLDismo gobernante no se soporta, presidente. Si no rinden cuenta, presidente, es decir, estos son 3, pero todos los miembros del comité político y del comité central que llegaron pobres, muchos, la mayoría, el 16 de agosto del 96, y no pueden justificarlo, y el pueblo se da cuenta de que exhiben riquezas. Y usted sabe, presidente, que lo único que han tenido es función pública. Ahí están prisioneros frente a la ley. Presidente, si usted no se está dando cuenta de que la indignación contra la corrupción del PLDismo gobernante que usted representa es grande en el pueblo, usted tiene que entender que usted debería hacer la diferencia. Presidente, usted debería llevar como el gran dueño, líder del mayoritario del PLD, la suspensión de estos hombres, de Leonel Fernández, ese que todavía es presidente del PLD, de Félix Bautista, de Víctor Díaz Rúa. Eso llora ante la presencia de Dios. Todo el mundo lo ve, presidente. Y en el PLD no se sanciona. Ah, no, los estatutos no permiten sancionar, pero suspender hasta que la justicia que controla su PLDismo, presidente, lo descargue y que ya son honestos. Mire, el presidente del PLD no rinde cuenta, se pone bravo. Si no rinde cuenta con los escándalos de Odebrecht, presidente, esto no se va a quedar ahí. De acuerdo a nuestras fuentes, el escándalo, otro escándalo grande que viene con senadores, con empresarios y con abogados, es el de los sobornos de los aviones Super Tucano. Va a salir de nuevo el PLD, presidente. Hay que hacer algo. Don Juan, ese patriota de la República que fundó en el 1973 su partido, el PLD, le enseñó ética, moral, principios y valores. Presidente, haga la diferencia. Hay que castigar a los que roban, a los que se llevan el dinero de nuestros impuestos. Mire de qué cifra hablamos, 122.000 millones. 2 personas tienen. ¿Cómo lo pueden justificar, presidente? Y nosotros nos encontramos, como dice el pueblo dominicano, la voz del pueblo, pero es que no se dan cuenta que nosotros nos estamos dando cuenta como ciudadanos que aquí vamos a pedir la sanción para arrancarle el dinero robado a todo aquel que se lo haya robado desde la función pública. Señor presidente, nosotros aquí en Aeromundo patrocinamos precisamente que se le pida rendición de cuenta a los miembros del comité político y del comité central del PLD. ¿Por qué? Porque son los únicos que han sido funcionarios por más de 18 años. ¿Cómo pueden exhibir riqueza millonaria si el 16 de agosto
del 96 llegaron pobres. Presidente, patrocine eso, presidente. De todas maneras, señor presidente, vamos a continuar aquí en Aeromundo pidiéndole al pueblo dominicano que proteste contra la corrupción pública y privada. También contra esa corrupción privada, donde nos hablan de mafia de combustible, mafia eléctrica, mafia entre los mismos empresarios se acusan, mafia de las importaciones, mafia en las compras del Estado, mafia en el turismo, mafia de todo, presidente. No es posible continuar sin una sanción porque lo controlo todo, porque controla un poder judicial. Fíjese lo que está pasando en el poder judicial. Leonel Fernández es corrupto y abusador antes de irse durante el final de sus 12 años. Se blindó el PLD controlando la justicia. Continúa controlada por usted, presidente, de acuerdo a nuestras fuentes. Esto no puede ser, porque son miembros del Comité Central, porque muchos jueces le cumplen las órdenes políticas. La mayoría, el 80%, son jueces honestos que cumplen con la ley, respetuosos de la Constitución. Señor presidente, esto hay que pararlo. Hay que demostrarle al pueblo dominicano que hay desde el Palacio Nacional, el primero de todo, que es usted, tiene una voluntad política. ¿Por qué? Precisamente para que los corruptos en su partido rindan cuenta y podamos tener una justicia sin temor al poder y cumpliendo con la ley, sancionando a los que roban el dinero de nuestros impuestos. Señor presidente, el disgusto es grande, crece a todo lo largo y ancho de la República y usted tiene el deber de pararlo. Tiene que haber un régimen de consecuencia. No lo hay hoy, usted lo sabe. No hay contrapeso. Y por eso aquí en Aeromundo patrocinamos un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente. Pero para ello tenemos que tener elecciones libres, limpias, honestas, con una ley de partido y un régimen electoral para fortalecer la democracia y la libertad. Señor presidente, escuche la voz del pueblo mayoritario que está indignado, como diría Felucho, de tantos ladronazos en el Partido de la Liberación Dominicana y no pasa nada. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que la sociedad dominicana quiere el ejercicio de la decencia política, pero siempre, no un día sí y 20 días no. Muchas gracias. Y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo constructivo y responsable en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que sufren empobrecimiento y de esa clase media que se empobrece y que está cansada de esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy, sin sanción todavía. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.